Llegamos a la parte final donde la idea es daros una noción de cómo interpretar los propios coeficientes de la regresión, ahora que ya sabéis interpretar el p-valor por un lado o el coeficiente de r cuadrado y r cuadrado ajustado por otro lado. Recordad que en la clase anterior vimos cómo de los 4 modelos el tercero era el que mejor ajustaba los datos y que si tuviéramos que entregar un resultado final probablemente entregaríamos el tercer modelo como conclusión combinando el p-valor por un lado y el r cuadrado ajustado por otro. Así que dejadme centrarme en este último, bueno, en el tercer modelo, haciendo un poquito de zoom. Fijaros que nuestro modelo consta de 2 variables, el gasto en I+D por un lado y el gasto de marketing por otro lado. Entonces, básicamente, cuanto más gastan las empresas en investigación y desarrollo y cuanto más gastan en su comercialización, en marketing, parece ser que mayores son las ganancias, mejores son los beneficios. También tenéis, evidentemente, el término independiente de cuánto generaría de beneficios la empresa en caso de no tener nada de gasto en ninguno de los dos casos. Y os recuerdo que arriba de todo aparece la fórmula para tenerlo claro. Entonces, el coeficiente que tenéis aquí, justo el que os estoy marcando, sería el de ordenada al origen, que llamamos intercept, el término independiente que se suma al modelo, y luego a continuación tendríais los coeficientes que hemos llamado durante toda la sección b sub 1, que multiplicaría al primer tipo de dato, que sería el gasto en I+D, y el segundo coeficiente, que hemos llamado b sub 2, que multiplicaría al gasto de marketing. Lo que nos dicen básicamente es esta información. ¿Cómo debemos interpretarlos? En primer lugar, cuando tengáis un coeficiente, como estos dos que podáis tener aquí, hay que mirar el signo, porque el signo puede ser positivo, puede ser negativo, y esto significa que la variable puede aportar, ir a favor, estar correlacionada positivamente con la variable dependiente o podría estar correlacionada negativamente. En particular, significa que en nuestro caso las dos son positivas, veis que ninguna de las dos lleva un signo menos, por tanto significa que ambas variables están correlacionadas, de modo que al incrementar el valor de la variable independiente, el valor de la dependiente también se incrementa. Por tanto, la variable dependiente crece en la misma dirección que crecen las variables independientes. En nuestro caso lo deberíamos leer como si el gasto en I+D aumenta, aumentará también el beneficio de la empresa. Si el gasto en marketing sube, también aumentará el beneficio de la empresa. Entonces, yo qué sé, si hubiera salido un coeficiente negativo, imagina que aquí hubiera salido el gasto de la empresa en fiestas, ¿vale? O en barcos, en lujos. A lo mejor hubiera salido negativo, porque evidentemente eso quita beneficio a la empresa, pues significaría que cuanto más gasta la empresa en barcos, fiestas, en lujos, menos es su beneficio, ¿de acuerdo? En este caso simplemente hay que interpretarlo que cuanto más se gasta en marketing y cuanto más se gasta en I+D, más se vende y por tanto las ganancias de la empresa incrementan. Por contra, si el signo fuera negativo, el efecto sería totalmente el contrario. Así que la primera dependencia que hay que observar entre la variable dependiente y las independientes es el signo. El segundo es la magnitud. ¿Cómo de grande es el número? Aquí se puede observar que la magnitud del gasto en I+D es superior a la del gasto en marketing. Podéis ver que el coeficiente, en este caso, de gasto en I+D está multiplicado por 10 elevado a menos 1, mientras que el gasto de marketing está multiplicado por 10 elevado a menos 2. Así que la magnitud parece ser que es más elevada en el gasto de I+D que no en el gasto de marketing. Pero hay que ir con cuidado con estas interpretaciones, con el tamaño de la magnitud, porque parece obvio, pero realmente nos puede hacer tropezar y fallar en la predicción. Por daros un ejemplo que podáis imaginar rápidamente y pensar de inmediato, imaginad que esta magnitud que es mayor, el gasto en I+D, viniera dada, por ejemplo, en dólares, que el gasto en I+D viniera en dólares, mientras que el gasto de marketing, que tiene un coeficiente menor, viniera en céntimos de dólar. Claro, esto sería un problema porque las unidades serían diferentes a si ambas vienen en la misma magnitud. Está claro que si ambos vienen en dólares
Quien parece ser que aporta más a la predicción del beneficio de la empresa es sin duda el gasto en I+D. Aporta de hecho en torno a 10 veces más al beneficio que no el gasto de marketing. Es decir, por cada dólar gastado en I+D se obtiene un beneficio 10 veces superior que por cada dólar gastado en marketing. Sin embargo, si cada una viniera en sus unidades diferentes, el ejemplo que os he puesto, si el gasto en marketing viniera en céntimos de dólar, realmente esto que tenéis aquí sería falso, porque en cada unidad de gasto en I+D equivale a 100 unidades de gasto en marketing. Por tanto, habría que tener en cuenta de que, a pesar de que parece que el coeficiente es menor en magnitud, realmente cuenta mucho más por el cambio de escala. Entonces, por eso es importante tenerlo en cuenta, de que el coeficiente va íntimamente relacionado a las unidades, y por eso muchas veces os he dicho que hay que escalar los datos para que todos los datos estén en la misma escala y seáis capaces, por ejemplo, de contrastar los coeficientes, de modo que no es lo mismo gastar un céntimo más que gastar 100 céntimos más en marketing, que equivaldría a $1 en I+D. Por tanto, hay que tener en cuenta de que sí, la magnitud del coeficiente influye, evidentemente, hay que saberlo interpretar, pero va íntimamente ligado a las unidades y no hay que cometer la patinada de centrarse únicamente en la magnitud de los términos independientes sin tener en cuenta las unidades de cada una de las mismas. Entonces, la forma correcta de analizarlo todo es tener en cuenta las unidades. Si en nuestro caso, por ejemplo, los datos venían en dólares, que era así de hecho, pues hay que interpretar que por cada dólar adicional de gasto en I+D, pues se obtiene un beneficio de, esto sería 0,7966 dólares adicionales, y por cada dólar gastado en gasto de marketing se obtiene un beneficio superior de 0,02991 dólares adicionales. ¿Por qué? Porque en nuestro caso hemos visto los datos y hemos visto que todos y cada uno de ellos venían en las mismas unidades. Por tanto, esa es la forma correcta de interpretar cada una de ellas. No caigáis en la falacia de comparar directamente sin medir la unidad subyacente que se extrae de un análisis sencillo de los datos. Incluso, os diré más, en este caso tenemos un ejemplo que es muy sencillo porque ambas variables vienen en las mismas unidades, dólares por un lado y dólares por otro, pero imaginad que, yo qué sé, que uno fueran dólares y la otra fuera distancia, o que uno fuera tiempo y el otro el número de empleados. Entonces esto nos llevaría a una interpretación mucho más compleja de las variables y sus respectivos coeficientes. Evidentemente, en el modelo se pueden juntar, se puede multiplicar, se puede operar, no hay ningún problema, pero hay que tener en cuenta que las unidades dictaminan la interpretación que hacéis respectivamente de cada una de ellas. Entonces, simplemente es por cada unidad de incremento de estas variables, sea distancia, sea tiempo, sea el número de cosas, cuánto se incrementa en caso de ser coeficiente positivo o cuánto se decrementa el valor de la variable independiente, en este caso el beneficio de la empresa que estáis intentando calcular. Supongo que más o menos os queda claro con toda la explicación que os he dado, pero invertid algo de tiempo en esto, de que hay que tener en cuenta muchos de estos detalles para llegar a interpretar al 100% los modelos de regresión. Realmente la mejor forma que tenéis de interpretarlo es decir que esto es el incremento por unidad de, y en este caso gasto de I+D, o este es el incremento de nuevo por unidad de gasto de marketing, y se entiende que la unidad vendrá decidida por el problema. Entonces, una vez que ya sabéis cómo se miden las variables, se pueden comparar a través de mirar los coeficientes en la misma escala o hacer las transformaciones para que todo cobre sentido, es decir, el incremento de dólares por unidad de gasto de marketing, el incremento de dólares de beneficio por unidad de gasto en I+D, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? De modo que hay que hacer una interpretación correcta. Esto ya es más allá de la parte algorítmica, es meternos en los datos de empresa y ser capaces de entender, en este caso, cómo funciona una predicción de beneficios, como hemos estado viendo a lo largo del curso. Realmente puede haber muchísimas razones por las que la ganancia vaya a favor o en contra,
Pero una vez que vosotros tengáis el modelo, vosotros mismos tenéis que aportar la decisión final de la interpretación para el cliente final, para la empresa y demás. En este caso, fijaros que parece ser que las empresas que realmente gastan más en I+D tienen más opciones de sacar más beneficio que las que gastan más en marketing, porque todo viene en las mismas unidades. Y entonces así básicamente sería cómo se interpretarían los coeficientes de la regresión lineal para cualquier modelo en general. Os recuerdo el truquito de que en general cuando tengáis que redactar una conclusión, utilicéis el truco de por unidad de, es el incremento de beneficio por unidad de gasto de marketing, por unidad de gasto en I+D, por unidad de gasto en administración, por el estado al que se pertenece, cosas de este estilo. Si os olvidáis, la conclusión podría ser incorrecta, ¿de acuerdo? Y de lo contrario, es bastante simple, solo hay que tener claro en qué se mide cada una de las cosas. Y se puede ver que, evidentemente, cada vez que ejecutamos un modelo, los coeficientes cambian, entonces lo que nos está diciendo el modelo es que el efecto se predice en base a las variables que entran en juego, y podéis ver cómo, por ejemplo, el beneficio inicial de la empresa, cuando tenemos en cuenta, por ejemplo, solo estas dos variables, las del tercer modelo, serían de unos 46.000 y pico de dólares. Cuando se tienen en cuenta tres variables, el beneficio original, cuando todos ellos son cero, son 50.000 y pico dólares, y cuando se tiene en cuenta solo una, por ejemplo, bajaría a 49.000 dólares pelados en este caso, ¿de acuerdo? Por tanto, todas las variables se tienen que entender dentro de su contexto y interpretar que cuando tenéis un 0,79 y demás, se entiende que es un incremento de beneficio, en este caso, de la empresa por incremento o por unidad de gasto de I+D. Entonces, teniendo en cuenta todas estas cosas, yo creo que podréis hacer una buena estimación, una buena interpretación de los modelos y cerrar perfectamente este capítulo al que nos hemos dedicado para resolver el problema de la regresión para hacer una predicción de datos cuantitativos.